Marquen asistencia. Bueno, muchachos, muy bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, Sí. Profesor, escucha bien. Bueno, bárbaro. profe. Bueno, si les parece, comenzamos con la clase, con las clases. En realidad, este tema lo vamos a ver en Fue- Profe. No, Se ha se ido. desconectó. Mm, Se fue. A ver, ¿ahora me escuchan? Johnny, sí, volviste. sí, profe. Se me reinició el WhatsApp. El WhatsApp no, el Zoom. Espera un poquito, ¿no? ¿Qué pasó? Te Vamos de salió la nuevo, pantalla vamos de también. nuevo. Sí, 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 es que se me cerró todo. A ver ahora. Volvemos a Ahí empezar. ya la vemos. ¿Se bien? Bueno. Bueno, le decía que este es el tema o los temas que vamos a ver en las clases. Pero vamos a comenzar hoy con mutuo, tal vez lleguemos a ver algo de intereses. Y la próxima clase, que es el lunes, o probablemente le demos libre el viernes, vamos a ver, terminar con intereses y vamos a ver usura. ¿No? Les pido si pueden tener todos a mano el código. Vamos a leer bastante los artículos del código, pero está bueno, que fue un poco lo que hablamos en la clase pasada, que más allá del lector, que ustedes también puedan hacer una lectura de los artículos, es una buena manera de ir conociendo la normativa. Si avanzamos, ahí está. Bueno, ustedes ya saben que a mí me gusta armar siempre un plan de clase, mostrarles un poco qué es lo que vamos a tratar en estas dos clases. Repasamos algunos de los temas más importantes. Comenzamos con mutuo. Vamos a ver el concepto de mutuo, de qué tipo de contrato estamos hablando. Vamos a analizar quiénes son las partes. Vamos a hablar sobre los elementos de este contrato, y ahí ya hay algún temita ahí con distintas posiciones doctrinarias sobre algunos de los elementos. Ya les adelanto que el tema de la entrega es uno. ¿Ah? De acuerdo a esos elementos, vamos a ver cuál sería la naturaleza del contrato y como consecuencia de ello, cuáles son las obligaciones que surgen del contrato y a cargo de quién. ¿Sí? Vamos a hablar especialmente de la entrega, de la restitución, los elementos cómo operan. ¿Sí? Vamos a hablar de los riesgos y vamos a hablar de los vicios ocultos. Todo esto del mutuo o contrato de préstamo gratuito. Vamos a volver a repasar la naturaleza jurídica de este contrato en el mutuo fructífero, donde ahí se agrega una nueva obligación que es la del pago de intereses. ¿Sí? Entonces, luego vamos a analizar este concepto de intereses, vamos a ver cuáles son los requisitos de forma que deben estar establecidos en el contrato. Vamos a ver algunas particularidades que tiene el tema este de intereses, presunciones, la accesoriedad de la prescripción. Los vamos a clasificar de acuerdo a su fuente, de acuerdo a su forma de cálculo y de acuerdo a su función, y vamos a hablar de la tasa de interés. Tal vez no lleguemos con esto hoy, continuemos el lunes, vamos a tocar el tema de usura. Vamos a analizar la ley 18212, cuáles son sus objetivos, las principales características de la ley, cuál es el ámbito de aplicación de esta ley, qué sucede con el régimen de la tarjeta de crédito, que tiene alguna particularidad, y vamos a hacer mucho hincapié en el tema de intereses usurarios. ¿Qué es esto de la tasa de interés implícita? ¿Qué es esto de la tasa media de interés? ¿Y qué es esto de la tasa máxima de interés? Teniendo eso claro, vamos a analizar la usura civil y la usura penal. Y a estos temas, porque esta es una PPT que tenemos del año 2023, a estos temas les vamos a agregar un breve análisis de la ley 19210, la ley de inclusión financiera, la cual recientemente tuvo una modificación, ustedes lo habrán escuchado, también vamos a analizar ese punto. ¿Sí? Así que bueno, tenemos para entretenernos. ¿Me siguen escuchando bien o se corta? Ah, No, se perfecto. escucha perfecto. Mucho bárbaro, sí. Bien, bueno, Se seguimos escucha. así.
Marco normativo para estas clases, obviamente el Código Civil, artículos 2197 al 2215, tengan la mano que lo vamos a ir leyendo. La ley 14500, que ya la conocen, la ley 18212, la ley de usura, su decreto reglamentario y la ley de inclusión financiera, la 19210. ¿Sí? Bibliografía, tienen mucho material en EVA. Nos basamos en los apuntes del manual de contratos de la profesora, el tomo 1 de Gamarra, y hay un libro de intereses y usura recomendable de Gerardo Cafera, Rodríguez Russo, Fernández y Elías Mantero, que también tratan este tema. Paula, Profe, ¿podría ir un poquito para la PPT anterior, el marco normativo? sí, cómo no. Ahí, ¿sí? ¿Quedó? Gracias, gracias. Bien. Comenzamos entonces. Mutuo. ¿Qué es el mutuo? ¿Qué entendemos por mutuo? El mutuo es un contrato de préstamo. En realidad es un tipo de contrato de préstamo. ¿Por qué decimos que es un tipo de contrato de préstamo? Porque existen dos tipos de préstamo. ¿Sí? Los préstamos de las cosas fungibles y los préstamos de las cosas no fungibles. ¿Sí? Vamos a leer el artículo 2196. El que lo tenga a mano. Lo tengo, 2196. Hay dos clases de préstamos. El de las cosas fungibles y el de las cosas no fungibles. El primero se llama mutuo o préstamo de consumo y el segundo comodato o préstamo de uso. ¿Tá? Tenemos dos tipos de préstamo. ¿Sí? Préstamo de cosas fungibles, préstamo de cosas no fungibles. ¿Tá? Uno de ellos es el comodato. Ustedes comodato ya lo estudiaron, ya tuvimos la clase de comodato, ¿verdad? Sí. ¿La recuerdan? Fue con Adalí. ¿Tá? El otro es el mutuo que vamos a ver ahora. Entonces, la norma nos dice que existe el préstamo de cosas fungibles, que es justamente el mutuo o el préstamo de consumo. Y el préstamo de cosas no fungibles, comodato o préstamo de uso. El mutuo es un contrato esencialmente gratuito. Esencialmente gratuito. Lo dice el 2205 y ya lo vamos a leer. ¿Qué sucede con el comodato? Sí, pero Para respecto de cosas la no gratuidad. fungibles. De Es cosas gratuito. Sí, inmuebles, pues, generalmente. bueno, no necesariamente. Dice de cosas no fungibles. Luis, Si no recuerdo mal, era esencialmente gratuito. esencialmente gratuito. O sea que admite la no gratuidad. Necesariamente. Necesariamente, profe. Ah, Es bueno, sí, necesariamente gratuito. sí, la ¿Sí? No palabra existe estaba el mal. comodato gratuito. ¿Ah? 2216. Si no era Ahí está. gratuito, sería un Pero más arrendamiento. allá de lo que diga la norma, ¿por qué no existe comodato gratuito? Si yo presto algo a cambio de un precio, ¿en qué figura contractual estoy? Arrendamiento. ¿Se entiende? Porque es a cambio de nada el comodato. Comodato es necesariamente gratuito. Vamos a ver que el mutuo es esencialmente gratuito y así lo vamos a estudiar, sin perjuicio de que vamos a estudiar el mutuo fructífero, en el cual vamos a incorporar el análisis de los intereses. ¿Sí? Ahí le Camila, arena, disculpe, profesor, le arena el término de la palabra, disculpe, pero está. pero veo que no es lo mismo esencialmente que necesariamente. No, Y no, está no es lo bueno mismo, no. porque quería hacer hincapié justamente en ese punto. ¿Sí? Pero ¿por qué? Ya estoy contigo, Camila. ¿Por qué la aclaración? Porque en la práctica a veces se Decir ven ese muchos rango. disparates y uno de ellos es justamente establecer un cobro o alguna retribución a cambio de el préstamo de una cosa, que estaremos ante un comodato. Y ahí estamos desfigurando la figura del contrato. Camila, perdón. No, no, que bajé la mano porque iba a decir eso que dijo usted, que el mutuo puede ser oneroso en algunas ocasiones si se pactan intereses. Eso Ahí, es. ahí sería fructífero. Ahí está. Dani, Pero independientemente del título que le pongan las partes, o sea, si se da un comodato que no es gratuito, se va a regular por las normas del arrendamiento, el ¿verdad? arrendamiento. Sí. En Ah, realidad nunca presten atención al título,
sino más que nada el contenido. Y justamente por eso los análisis que hacemos de cada uno de los contratos apuntan a la naturaleza jurídica del contrato, más allá de lo que diga el título, ¿tá? El nomen juris. ¿Sí? Hablamos varias veces de este asunto de la. Perdón que había una mano por ahí que se fue. No sé si era la de Oviedo. No, Pero no, la solamente mía, me que se podía, Alejandro. que se podía transformar en realidad el comodato en un arrendamiento. O sea, iniciar como comodato y después transformarse en Ah, bueno, arrendamiento. sí, 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 sí. Bueno, estamos en un contrato mixto, por Ahí, supuesto. por ahí capaz que era la confusión, no sé. Sí, sí, sí. Se puede mutar, pero estamos ante dos contratos distintos, por más que estén incluso dentro del mismo documento y todo lo demás. ¿Sí? Dijimos que repetimos varias veces este tema de la fungibilidad, cuando es fungible, no fungible. ¿Qué es esto de la fungibilidad? Cuando Que se, una cosa es fungible. ¿Recuerdan cuando este se puede término? gastar, por ejemplo, una botella de whisky. Cuando se puede, bueno, bueno, es un ejemplo. Carolina. Absolutamente fungible en un rato. Sí, sí es sustituible. Perdón, perdón, Carolina, pero si yo te presto una botella de whisky, una de las tantas que tengo acá, etiqueta azul, para que la exhibas en un evento y me la devuelvas. Esa misma botella que la tengo firmada por Johnny Walker. ¿Estamos Por ante eso un comodato o es, ante un mutuo? es insustituible, porque está firmada, Ahí me es gusta esa y más. no otra. No, no le puedo dar otra botella porque me la tomé. Se terminó No, la exhibición y me tomé. no Tiene Está que ser fungible. bien. esa. Ahí Tiene que no, ser esa. Nosotros profesor. tenemos como referencia normativa el artículo 470 del Pero Código Civil. sería un comodato porque se la prestan y se la devuelven. Me devuelve la misma, no pierde la Claro, identidad. Y ahí sería un la comodato y no un misma mutuo. ¿Entienden la botella diferencia? firmada. Ahí está. Porque tiene la obligación de devolverme esa misma botella, a la cual yo se la presté sin ningún cargo. No se la arrendé, se la presté. ¿Tá? Sin embargo, si yo le doy una botella de whisky, la marca que sea, y me devuelve una de similar característica y calidad, estamos ante un mutuo. Ahora vamos a analizar un poco más Le ese gustó el aspecto, ejemplo, ¿sí? ¿no? Decía que nosotros tenemos como base normativa de la fungibilidad el artículo 470 del Código Civil, ¿sí? Este que tienen en pantalla. ¿Los bienes muebles son fungibles o no fungibles? A los primeros pertenecen aquellas cosas de las que no se puede hacer, de las que no puede hacerse el uso conveniente a su naturaleza sin que se consuman. Y ahí es donde viene este concepto del consumo que decía Luis. ¿Ah? Las especies monetarias son fungibles en cuanto perecen para el que las emplea como tales. Este es el análisis normativo que tenemos. Lo cierto es que tenemos cosas consumibles que son fungibles, pero no todas las cosas fungibles son consumibles. Y es importante que manejemos este concepto de la sustituibilidad. ¿Sí? Cuando ustedes analicen la fungibilidad, cambien la palabra y transfórmenlo en sustituible. Entonces, no es lo mismo que yo diga que tenemos un préstamo de una cosa sustituible o un préstamo de una cosa no sustituible. ¿Tá? Si no se puede sustituir, si tiene que ser de la misma identidad, es un comodato. Si se puede sustituir, es un mutuo. ¿Sí? Es decir, cosa fungible, nos referimos a una cosa sustituible, cosa no fungible, nos referimos a una cosa no sustituible, que no puede perder identidad. ¿Sí? Este es uno de los términos que maneja Gamarra en su texto. Dice, cosas fungibles son aquellas intercambiables, sustituibles, que pueden representarse las unas a las otras. ¿Ah? Habla de bienes sustitutos. ¿Sí? ¿Dani? Sí, no sé, estoy lento hoy y me perdí con lo que dijo. No sé, no me quedó claro el concepto. La diferencia entre sustituible y no sustituible, ¿o en qué Sí. punto? Es sustituible y no sustituible. O sea, porque fungible y no fungible, eso es, o sea, lo tengo de lo que manejamos en responsabilidad y todo, pero no sé cómo se asocia con la idea de sustituible y no sustituible. Es decir, bien, la cosa fungible es aquello que se puede intercambiar, que se puede sustituir. Por ejemplo, el dinero, que no tiene que puede perder identidad, identidad en el sentido que no tiene que ser exactamente la misma. Es como el caso que pusimos en el ejemplo del whisky. ¿Tá? Yo puedo prestar una botella de whisky cualquiera que me devuelva una botella de whisky cualquiera, aún siendo de cierta marca, pero que se puede sustituir. Ya cuando lo que yo presto
tiene una identidad, sea un bien inmueble, un bien mueble, pero que sea determinado y la obligación de restituirlo sea de ese mismo bien, que no me lo pueda cambiar por otro, ahí estamos en un comodato porque esa cosa es no fungible, no sustituible. Pero ¿Se entonces no hay entiende? diferencia entre sustituible y fungible, es lo mismo. Es que lo usamos como sinónimo, justamente. Ah, ta, Cosa ta. fungible es cosa sustituible. Cosa no fungible es cosa no sustituible. ¿Sí? El mutuo es un contrato de préstamo de cosas sustituibles. ¿Sí? Paula. Profe, una consulta que me quedó la duda. ¿Sí? Cuando habló de lo consumible, los fungibles no son consumibles y los no fungibles son consumibles. Lo fungible es consumible, que se puede sustituir por Se otra corta un cosa. poquito. Perdón, no lo escuché. Se ¿Ah? corta un poco. Lo fungible es lo sustituible. Sí, pero en Incluso lo cuanto habló consumible. a lo consumible. Ah, Sí. Lo consumible es lo sustituible. ¿Ah? Yo, por ejemplo, te presto ajá, 1 kilo de bizcochos, vos lo consumís y me debes 1 kilo de bizcocho. Vas y compras otro kilo de ajá. bizcocho y me lo devolvés. O te presto 1000 kilos de arroz, los consumís, me devolvés 1000 kilos de arroz. Ahí O va. te presto 1000 pesos, los gastás, me devolvés otros 1000 pesos. Los podés sustituir. Bien. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Sí? Alejandro. No, digo que no es lo mismo usar que consumir, por las dudas. Ahí, por ahí va la mano. Por ahí va la mano. Y ahí eso aplica, por ejemplo, al ejemplo del whisky. No es lo mismo que yo le dé una botella de whisky a Luis para que la consuma o para que la use en algo puntual y me devuelva esa misma botella. Estamos ante dos situaciones distintas. ¿Quedó claro, muchachos? Víctor. En resumidas cuentas, lo que usted dijo y explicó fue que en el caso de cosa no fungible, préstamo de cosa no fungible es un comodato y en Cómodo. préstamo de cosa No, perdón. fungible es un mutuo. Perdón porque me trabé. Cosa no fungible es un comodato. Ahí está. Por eso decimos que el mutuo es un contrato de préstamo de cosas fungibles o sustituibles. Nicolás. Profe, en el caso que usted pone el ejemplo, si usted le presta la botella de whisky a Luis para que la sirva, por ejemplo, no sé, en algún lugar, ahí está, en un Para, contrato, ahí está, para para que que la la use, sirva. solo la exhiba en algún lugar, en algún lugar. Por ejemplo, en una cata de whisky, no sé, se me ocurre. En ese Claro, caso pero está, ahí ya la está utilizando, la está consumiendo y no me va a no, poder devolver el mismo en whisky. la cata no, pero solo para exhibirla, no la toma. Es un Bueno, por préstamo, eso, ahí está el ejemplo. no Si es un él, préstamo, para ahí ponerla en la estaría, mesa, ahí está, para poner a la mesa, exhibición. Ahí estaríamos y no la ante va a usar, un, no la va a consumir, me la va a no la va a devolver. usar. Ahí estaríamos ante un comodato, porque la Estamos ante tiene un que comodato. restituir, y es una cosa en realidad que se vuelve cosa no fungible en ese caso, por en Devolver no realidad. fungible. Más allá de Ahí que el está, whisky potencialmente es consumible. Por ahí eso, está. por eso es que aclaramos que va más allá de la consumibilidad el concepto. En realidad Y es que aplicamos este concepto de la sustituibilidad. en realidad es para qué en realidad es el objeto en realidad del contrato, ¿no? Claro, Exacto. claro. ¿Cuál es el uso que le va a dar a esa cosa? Bien. ¿Sí? Como decíamos entonces, el mutuo es un contrato de préstamo de cosas sustituibles. Por ejemplo, el dinero, por ejemplo, otro tipo de cosa fungible, sustituible. ¿Sí? Hablamos de las partes de este contrato, el mutuante y el mutuario. Así los vamos a denominar, así lo denomina la normativa. El mutuante es aquella persona que presta el dinero o esa otra cosa sustituible o fungible. ¿Sí? Es quien transfiere la propiedad. Ya lo vamos a analizar ahora con el 2198. En definitiva, es el prestamista, el acreedor en este contrato. ¿Sí? El mutuario es aquella persona que recibe, ya sea el dinero o esa otra cosa fungible, y está obligado a devolverla. Está obligado a devolverla en los términos del artículo 2197, que ya lo vamos a leer. ¿Tá? Esta otra parte es la que denominamos prestatario o deudor. ¿Ah? Vamos a leer entonces el artículo 2197.
Perfecto. El mutuo o préstamo de consumo es un contrato por el cual se da dinero u otra cosa de las fungibles con cargo de devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Perfecto. Vamos a analizar este artículo. Se da dinero u otra de las cosas fungibles o sustituibles con cargo de devolver otro tanto de la misma especie y calidad, o sea, no la misma, sino de la misma especie y calidad. ¿Sí? Ivana, Sí, acá se me escucha ahora. sí, ahora sí. Voy a poner un ejemplo que, por ejemplo, puede ser el mutuo, sería gratuito cuando, por ejemplo, no sé, mi hermana necesita dinero porque no llegó a cubrir sus cuentas y yo le presto y ella me devuelve la misma cantidad. Y oneroso si En saco un principio lo préstamo estamos analizando como un contrato gratuito, que de hecho es esencialmente gratuito. gratuito, Es pero tal cual. llegaría a ser oneroso en el caso de que sea un préstamo, por ejemplo, que ahí tengo que devolver Es la que, misma es que si tú cosa, le prestás a tu hermana 1.000 pesos y ella te me va a devuelve devolver esos, eso es 1000 un préstamo. pesos, claro, Eso es un préstamo. Y vamos a ver más adelante que la obligación de ella es devolverte los los mismos 1.000 pesos que 1000, tú le prestaste, exacto, sin exacto, ningún tipo de actualización. sí. Que después vamos a ver el tema de los principios que rigen el préstamo. ¿Ah? Pero eso es un préstamo, pero es gratuito, porque este contrato, recuerden que es esencialmente gratuito. Después vamos a ver los intereses y cuáles son las obligaciones que surgen una vez pactados los intereses. Alfredo, Sí, profe, que acá se da lo que dijo usted, el ejemplo, ¿no? Que 1.000 kilos de maíz puede ser y yo le devuelvo 1.000 kilos de maíz. O sea, del es que mismo yo te presto género. 1.000 kilos de maíz para que los plantes y el maíz va a germinar y va a crecer y ya ese maíz desapareció, tú lo consumiste. ¿Tá? Pero me vas a tener que devolver 1.000 kilos de maíz, eventualmente de la misma especie, la misma categoría de maíz, la misma calidad. Pero tu obligación va a ser devolverme esos 1.000 kilos, no los mismos, porque los consumiste. ¿Tá? Pero vas a tener la posibilidad de sustituirlos por otros. Pilar, Iba a decir que es un negocio con efecto real, ¿puede ser? ahora Porque eso vamos a ver ese problema, porque bueno, una de las situaciones que vemos acá es esto que está subrayado, se da la entrega. Ya vamos a ir a ese elemento. Ya vamos a ver, y vamos a ver qué diferencias tenemos en el nivel doctrinario de eso. Antonio, y seguimos. Y profe, una pregunta, ¿cuál es el fin del negocio? El fin objetivo. ¿Cuál es el fin del negocio? ¿De cuál? ¿El préstamo de cosa fungible? Exacto, de mutuo, sí, exacto, que le presta y que se devuelve Es que con la justamente misma es un calidad. préstamo. Es Ajá. un préstamo, es un contrato, que ahora vamos a ver qué tipo de contrato es, justamente de acuerdo a la obligación que surge de devolver Un lo que se préstamo, presta. profe, un préstamo gratuito, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Esencialmente gratuito, ¿no? Esencialmente gratuito. En principio estamos hablando, Ok, ustedes analicen que sáquense el préstamo de las financieras y todo lo demás. Estamos prestando un objeto, algo, que puede ser dinero, puede ser algo que se pueda sustituir por algo de la misma especie y calidad. ¿Sí? En gracias, esencia, profe, y lo estamos gracias. analizando como un contrato gratuito. Más adelante vamos a ver qué sucede cuando incorporamos la obligación de pagar intereses. Viviana, Una consulta y capaz que nada que ver, pero en el interior se ve mucho que los patrones, no sé si patrones se llaman, como ser para comprarse un terreno, el empleado le presta el dinero y el empleado le paga con trabajo. Eso no va ahí. es que en definitiva, más allá de la finalidad, porque ustedes jurídicamente tienen que analizar la naturaleza de ese negocio, ¿tá? De ese contrato, ahí lo que tenemos es un préstamo de dinero para que él haga lo que quiera con ese dinero. En principio se establece que es para eso, y bueno, eventualmente se podrán asumir obligaciones de qué hacer con ese dinero, pero vamos a ver que el dinero ya es de él, sí tiene la obligación de devolverlo. ¿Tá? Más allá del fin, en definitiva es un préstamo que podrá ser gratuito si no le cobra intereses o oneroso si le cobra intereses. De acuerdo a esta definición, a este concepto legal del artículo 2197, surgen dos elementos muy importantes. Uno, como decía Pilar, la entrega. Y producto de ello vamos a analizar qué sucede con este tipo de contrato. Hay quienes dicen que es un contrato real.
Y vamos a ver también qué sucede con esto de la restitución, si es una obligación o no. También vamos a ver qué es lo que opina la doctrina al respecto. Pero volviendo a la pregunta, y ahora no me acuerdo cuál fue el compañero que mencionó la forma del contrato, lo que nos preguntamos es qué tipo de contrato es. ¿Se acuerdan que esto mismo lo hicimos con cesión de crédito? Aquello que habíamos analizado en su momento de los contratos de cambio o los contratos de crédito. Este contrato que estamos analizando, y por lo que hemos visto hasta ahora y por lo que analizamos del 2197, ¿qué tipo de contrato es? ¿Un contrato de cambio o un contrato de crédito? De ¿Temis? cambio. De crédito, profesor, porque es la obligación de restituir la cosa, ¿puede ser? Sí, alguien por ahí dijo de cambio también, o sea que tenemos opiniones divididas. ¿Por qué sería un contrato de cambio? ¿Recuerdan la diferencia, no, de un contrato de cambio y un contrato de crédito? A ver, Aaron. Sí, yo creo que es un O Aaron, contrato de perdón. cambio porque no se restituye la misma cosa, sino, El de por más que crédito. fungible, sería una cosa distinta. A ver, ¿y el punto cuál es? ¿Que haya obligación de restituir o que haya obligación de restituir la misma cosa para esta diferenciación de los tipos de contrato? Fernanda, y ya estoy contigo, Ivana, y creo que Hola, hay más compañeros. buenas noches. No sé si me escuchan. Ahí sí te escucho perfecto. Yo entiendo que es un contrato de crédito y no de cambio, porque si estuviéramos ante un contrato de cambio, entonces ahí tendríamos una permuta, porque sería cosa por cosa. Bueno, Puede ser. atento, cuidado. Cambio no quiere decir eso. Cuando nosotros hablamos de un contrato de cambio, hablamos de una transferencia definitiva de la cosa. Por Justo la ejemplo, Ah, en bien, qué bien. contratos hemos visto transferencias definitivas? La compraventa, la promesa, Todos los que ¿no? vimos en la primera parte del curso. De hecho, el curso está Sí, ordenado así. Los primeros compraventa, contratos que promesa, analizamos son sí. contratos de cambio. Recuerdan que incluso la sesión de crédito, que a veces puede tener confusión por el nombre, es un contrato de cambio. La transferencia es definitiva, no existe obligación de devolver lo mismo. ¿Está? En los contratos Bien. de crédito existe una obligación de restituir el objeto, la cosa. Y Además entonces, del ¿qué otro contrato es un contrato de crédito, por ejemplo? El comodato puede ser que restituirlo, ¿no? Ejemplo, ¿qué otro más? Que ya lo vimos. El Perdón que no arrendamiento. levanté la mano, profe, disculpe. ¿no? A ver, Ivana. Yo estaba por fundamentar porque me parece que el mutuo es un contrato de crédito, en realidad. ¿Y por qué sería de crédito? Porque pasa, la cosa pasa al patrimonio del otro y el otro la usa porque es fungible y luego la restituye, vencido el plazo. Ahí está. El punto está en lo último que dijiste, en la obligación de restituir. La transferencia, hay una transferencia patrimonial, pero viene acompañada de una obligación de restitución, no como la compraventa, que la transferencia es definitiva. ¿Sí? ¿Estáis? ¿Qué tal? Sí, eso iba a decir que en realidad es un contrato de cambio, dado que en realidad le otorgas a la otra persona la cosa y ella te lo tiene, o sea, tiene la obligación de restituirte con otra. En este Entonces, ¿es un caso, contrato de cambio o es un contrato de crédito? no, es un contrato de cambio. Lo que sí iba a consultar si tiene que ser la misma cosa de la misma Pero, especie o perdón que te interrumpa, género. Thais. Perdón que te interrumpa. ¿Qué son los contratos de cambio? Cuando existe, ¿qué tipo de transferencia? ¿Recuerdan el Definitiva. punto? El contrato de cambio Definitiva. es cuando existe una transferencia definitiva, Definitiva. sin obligación de restitución. El mutuo, lo acabamos de leer en el 2197, hay un cargo de devolver otro tanto de la misma especie que hay una Se corta, Profe, profe, se obligación cortó, se cortó. Sí, se está restitutiva. profesor. Por eso estamos en contrato de crédito. A ver ahora. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí, ahora Ahora sí. sí, profe. No, lo que les decía es que en el mutuo, de acuerdo a lo que vimos en el 2197, hay una obligación de restituir la cosa. ¿Ah? Eso es lo que determina que el contrato sea de crédito, al igual que en el comodato, al igual que en el arrendamiento. ¿Sí? Ah,
Tengo a Dani y a Alfredo. No, yo no, Sí, profe, iba a esto, decir eso, que el de arrendamiento también era Por contrato ejemplo, ahí está. de crédito. Ahí está. Dani, sí, esto sería específicamente solo para el mutuo, no para el préstamo de cosa no fungible, vamos a decir. Ahí la naturaleza cambiaría. Entonces, la obligación de restituir están los dos. El tema es qué se restituye, si se restituye la misma cosa prestada o algo que se puede sustituir. pero digo, ¿Sí? hace una diferencia si el contrato es de cambio de crédito, dependiendo si la No, cosa sea ambos son fungible o contratos de no. crédito. En ambos Bueno, casos existe la obligación de restituir la cosa. ¿Ah? Tanto en el comodato como en el arrendamiento, la obligación de restituir la misma cosa, ¿sí? Que se arrienda o que se presta, en el mutuo puede ser algo de la misma especie y calidad. No va a ser la misma, porque la va a consumir. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de las partes, analizamos el 2197 respecto del mutuario, esa obligación de devolver la cosa. También hablamos del 2198, que refiere a la transferencia de la propiedad. Lo leemos, es cortito, lo tenemos en pantalla. Sí, pero yo no entendí la redacción. De cualquier manera que se pierda. No, 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 no. ¿No entendió qué? Ah, pero bueno, vamos a leerlo primero. Vamos a leerlo y ya lo Sí, analizamos. el mutuario se hace dueño de la cosa mutuada, la cual perece para él. Ahora, de cualquier manera que se pierda, ¿qué quiere decir con eso? No, De para cualquier mí está manera de que se más. pierda, de cualquier manera que perezca, perece para él. Es respecto a los riesgos, ya lo vamos a ver. ¿Ah? Ah, bueno. Vamos a lo primero que está subrayado. El mutuario se hace dueño de la cosa mutuada, se hace dueño. Existe una transferencia. También existe la obligación de restituir, pero existe una transferencia patrimonial. Si yo le presto a Luis 1.000 pesos, esos 1.000 pesos ya son de Luis, ¿sí? Y él va a hacer lo que quiera con esos 1.000 pesos. Asume la obligación de devolverme 1.000 pesos, pero esos 1.000 pesos que yo le presto son de él, ¿sí? Si yo le presto a Alfredo 1.000 kilos de trigo para que él plante o haga harina o lo que quiera, esos 1.000 kilos son de él. Tiene la obligación de devolverme 1.000 kilos de trigo. ¿Me entiende? Entonces, acá es cuando decimos que hay una transferencia patrimonial. Por eso decimos que, o decimos no, lo dice el código, se hace dueño de la cosa mutuada. Además, eso que recibe, como se hace dueño, perece para él. Yo le presto a Luis 1.000 pesos y después los pierde, perecen para él. ¿Sí? Le presto 1.000 toneladas de, 1.000 kilos de trigo a Alfredo y después no le sale la cosecha, los pierde él. Lo A mí pierde me él sigue porque tiene debiendo la 1.000 kilos de obligación de trigo. restituirlo. Tiene la obligación de restituirme algo de la misma especie o calidad. Y ahora vamos a ver alguna particularidad en el caso de que ya no pueda ser sustituible. Tengo Profe, a Camila con la mano levantada hace un ratito. No, eso iba a decir, que esa parte que dice que de cualquier manera que se pierda, que perecen para él porque tiene la obligación de restituirlo y como es algo fungible, digo, no podría exonerarse por caso fortuito Porque lo puede o sustituir. lo que Lo sea puede suplantar por otra cosa. Ahí está. Esa es la digo, lógica y está bueno que lo razonemos de esa manera. Perfecto. si yo presto 1.000 pesos, no puedo decir que por un caso fortuito no te los puedo dar porque existen miles de Claro, billetes de 1.000 pesos. Bien. claro, tal cual. Tal cual. Es así. Dos puntos importantes entonces que sacamos de este artículo 2198. Existe una transferencia patrimonial, porque la norma nos dice que se hace dueño, ¿tá? Y es el mutuario el que asume los riesgos, porque la cosa perece para él. De cualquier manera que la pierda, Luis, de cualquier forma que la pierda, perece para él. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ahí está. Está muy bien. Paula, no, profe, era eso, que el mutuario es el que asume el riesgo en este caso, porque si perece es, para él, él le debe es tal reponer cual, y igual es lo que la... dice la norma. Perfecto. Exacto. ¿Sí? Hacemos un resumen entonces de estos dos artículos, ¿ah? Y más allá de la libre disposición que va a tener eh, quien recibe la cosa mutuada, porque se hace dueño, ¿ah? De estos dos artículos obtenemos estos elementos. La entrega, la entrega de una determinada cantidad de cosas, pero la entrega en sí mismo es un elemento muy importante, ya lo vamos a analizar. La disposición libre de la cosa, ¿sí? Y la obligación de restituir otro tanto del mismo género.
¿Sí? Con este tema de la entrega, se nos presenta el problema que una de las compañeras lo trajo a colación. ¿El contrato es un contrato real o Y es un se contrato, perfecciona con la entrega de la cosa, o sea que sería un contrato real. o hay quienes dicen que la entrega es una de las obligaciones que surge del contrato? Y en ese caso el contrato sería consensual. ¿Sí? Entonces, bueno, acá vamos a tener dos posturas distintas de quienes creen que el contrato o quienes están a favor del contrato real y quienes no. ¿Sí? ¿Tenía una mano por ahí, Carolina? ¿No? ¿Sí? Sí, sí, no, la doctrina tradicional es la que dice que es un contrato con efecto real, porque el Perfecto. contrato se perfecciona con la entrega de la cosa. Entonces, sería un elemento constitutivo la entrega del contrato, ¿verdad? Y Gamarra dice que no existe el contrato real en nuestro derecho, en Uruguay. Camarán lo niega, ahí está. Sin perjuicio de que no analiza, pero lo niega. Más interesante es la postura de Cafera, todo el razonamiento que hacen está muy bueno. Lo lindo es ir leyendo y decir, tiene razón la doctrina tradicional, después lees a Gamarra y decís, tiene razón Gamarra, y después cuando Todos lees a tienen Cafera razón. es brillante. Y lo La, la- lindo de las mm. diferentes posturas, lo lindo es la utilidad que ustedes le puedan dar en ejercicio de la profesión. O sea, por supuesto que hay posturas que de pronto tienen poca cabida a nivel jurisprudencial, entonces no es cualquier postura, pero en estas situaciones donde se dan discusiones que, como si tú, cualquiera de las que leemos pareciera que tienen razón, porque son diferentes formas de analizar la normativa, ¿tá? Llegado el caso concreto, cada uno va a saber de cuál tomar como fundamento para un eventual caso que les toque, ¿sí? Por eso digo que las posturas no son para tomar partido, sino son para utilizarlas de acuerdo al caso concreto. O, eventualmente, si ustedes quieren formar posturas, por supuesto que lo pueden hacer. Pero han habido grandes catedráticos que tenían una postura sobre algún asunto concreto y en el ejercicio de la profesión tuvieron que cambiar de posición. Como tú decías bien, la doctrina que está a favor del carácter real del contrato, doctrina tradicional. Si leyeron el texto que tienen en EVA, van a ver los comentarios respecto de Peirano Facio. Toma como base el artículo 2197 y dice lo siguiente: este artículo no establece que del contrato mutuo nace la obligación de dar un bien fungible, sino que directamente establece que una parte da un bien fungible. Y esto es lo que le da el toque de contrato real, contrato con efecto real o un contrato dispositivo. ¿Sí? También tenemos doctrina que niega el carácter real del contrato. Y en este caso tenemos lo que tú mencionabas recién de Cafera, que toma como base los artículos 769, numeral 3, y 772. ¿Ah? Es una postura más contemporánea. Esta postura no admite la naturaleza del contrato dispositivo o con efecto real. La transferencia del dominio por acuerdo de partes requiere de la tradición y además de ello se requiere que sea precedida por título hábil. Estas conclusiones las van a obtener cuando lean los artículos 769, numeral 3 y 772. Los remito a la lectura para que no se nos atrase mucho más la clase. En definitiva, Cafera niega la existencia de una convención positiva a la tradición y sostiene que la entrega no puede ser un elemento constitutivo del contrato y a la vez una obligación que surja de él. ¿Eh? Según Cafera, surge del artículo 772 que el mutuo es un título traslativo de dominio. El 772 lo nombra al mutuo como un ejemplo en lo que está expresando el artículo. ¿Está? Entonces, si el mutuo es un título traslativo del dominio, dicho título debe contener una obligación de entregar, y esta debe ser anterior a la entrega, anterior a la tradición. ¿No? Son los fundamentos de las distintas posturas para fundamentar que el contrato no es dispositivo, que no tiene efecto real. Todo esto está muy bien desarrollado en un artículo que tiene subido en EVA. Está bueno que lo lea. Seguimos analizando doctrina que niega la existencia de contrato real y nos vamos a Gamarra. Gamarra toma como base el artículo 252, el inciso 2, que dice: antes de la tradición, la promesa aceptada de entregar o recibir la cosa sobre la que versar el contrato entra en la clase de los contratos consensuales.
Ese término de promesa, que analiza Gamarra en el artículo 1252, él explica que no se refiere a un contrato preliminar de promesa, ¿ah? Sino que esa promesa obedece a la oferta aceptada. Y si estamos ante una oferta aceptada, estamos ante un acuerdo de voluntades, ¿sí? Por eso es consensual. Y la obligación que surge de ese acuerdo de voluntades es entregar la cosa. ¿Bien? Los invito a que lean el documento. No es tan fácil de explicar, sobre todo los fundamentos de las posiciones, está bueno que lo lean, pero tienen claro que hay parte de la doctrina tradicional que entiende que el contrato es un contrato con efecto real, nace con la entrega, y parte de la doctrina entiende que el contrato es consensual. Víctor, ¿Cuál es el documento específicamente? Porque hay varios sobre mutuo. creo que se llama manual, ahora lo busco, pero creo que es el detalle el que está como manual. Alejandra. Buenas noches. Quisiera saber a qué posición se adhiere la doctora Venturini, porque no sea cosa que yo, por ejemplo, me asemeje a Gamarra, y No, a ella ver, quizás se asemeja a Cafera y me no, descalifique por primero, eso. no tomamos partido por posturas, independientemente de lo que ella o cualquier docente crea. Lo importante acá es tener claro que existen dos posturas. Y ustedes tienen esas dos posturas como elementos para analizar cada posición, sobre todo en función de esto que vamos a ver ahora. Porque de acuerdo al análisis que hagamos del contrato y a la postura que adoptemos, son las obligaciones que van a surgir. ¿Sí? Entonces, lo importante es tener claro el análisis, no tomar postura por un tema de simpatía, si le va a gustar o no le va a gustar. ¿Ah? Aún en una posición contraria a la que eventualmente pueda la profesora plantear como su opinión, si lo que ustedes dicen está fundamentado o lo que ustedes dicen es un análisis de lo que dijo determinado autor, eso está perfecto y está bien. Más allá de que esta cátedra no pregunta sobre posturas, simplemente pregunta qué opina la doctrina tradicional, o eventualmente qué opina fulano mengano sobre tal punto cuando tenemos este tipo de análisis. Esto perfectamente puede ser una pregunta de parcial. ¿Tá? ¿Qué opina la doctrina respecto de la obligación de dar en el contrato de mutuo? Y ustedes van a tener que desarrollar dos posiciones. La tradicional, que dice que es un contrato con efecto real, y la contemporánea, que dice que es un contrato consensual. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Franco. A ver si me asiste, ¿no? Porque leyendo el 1252, no sé, me estoy perdiendo ciertamente algo, porque como para mí simplemente no tiene sentido esa contraposición entre consensual y real, seguramente me estoy perdiendo de algo. Sí, la cuestión es, o sea, cuando contraponemos solemne a consensual, estamos diciendo que se trata de un contrato que debe prestar el consentimiento a partir de un Sí, bueno, instrumento pero no público. se trata de la solemnidad, ojo. Perfecto, perfecto, pero digo, ¿tiene sentido Hablamos de contraponer consensual solemnidad? porque hay acuerdo de voluntades y con ese acuerdo de voluntades nace el contrato, del cual surgen obligaciones. Una de ellas es entregar la cosa. Esa es Bien, pero una manera de verlo. permítame, por favor. La cuestión ¿Sí? es, ¿qué sentido tiene contraponer consensual a real? ¿Sí? Porque de la letra del artículo, si yo lo entiendo bien, se desprende de que un contrato puede ser consensual y además real. Es decir, un contrato no puede ser solemne y consensual, ciertamente no, ¿verdad? Dejemos de Porque lado no la se puede. solemnidad por el momento. Bien, por eso, pero la cuestión es, ¿podría un contrato ser consensual? Es decir, y ahora voy a leer la norma, ¿no? Cuando obliga por el simple consentimiento de las partes, es decir, sin necesidad de instrumento público ni nada, y a la vez ser real. Esto es, cuando la obligación principal que nace de él supone necesariamente la tradición. Entonces, si yo entiendo bien esto, un contrato puede ser consensual y puede ser real. No entiendo qué se me está escapando, ¿sí? De No, los está autores bien. que dicen que no existe el contrato real. No, lo que hablamos es el contrato con efecto real, que es el contrato donde la entrega de la cosa perfecciona el contrato. Cuando nosotros hablamos de la tradición respecto del efecto real, recuerden ustedes cuando vimos, por ejemplo, compraventa, que tenemos título y modo. Tenemos el contrato, que genera obligaciones, y el modo,
la tradición, ¿sí? Que genera ese efecto real de la transferencia de la propiedad. ¿Ah? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, porque Sí. Franco, sobre todo, creo que estás congelado ahí. Me corta, Se se me está congeló cortando. Sí. Ah, perdón. ¿Ah? Acá la cuestión es analizar el contrato con efecto real, aquel contrato que se perfecciona con la entrega, eso es lo que entendemos por contrato con efecto real, respecto al contrato consensual, aquel que se perfecciona con el acuerdo de voluntades. Y de ese acuerdo de voluntades surge la obligación de entregar la cosa. Esa es la diferencia. ¿Se entiende? A ver, Franco. No le robo más el tiempo porque realmente tengo problemas de conexión, no puedo, no llegué, perdón. No hay problema, no hay problema. Franco. Buenas noches. En realidad era como, si sirve para esclarecer el punto, que la única cuestión es que en el contrato real una de sus obligaciones no puede ser la de entregar la cosa. Entonces ahí está la discusión. Claro. Es En el meramente contrato eso, con efecto real. no va Perfecto. al aperfeccionamiento del contrato como decía usted en sí, sino bueno, si hay una obligación de entregar la cosa, debe ser consensual, porque si es real significa que la entrega de la cosa se utilizó para Lo perfecciona. perfeccionarlo. No pueden hacer en ese mismo momento. El Una tema de que las de esa cuestiones sería, no diferencia podría de haber el análisis, incumplimiento de la obligación de entregar la cosa, ya porque que con se ella nace el tuvo que haber contrato. dado para que se perfeccione el contrato en caso de que se considere que es real. Perfecto, es así. Es así. Pero lo importante de esto es entender que de acuerdo a esas dos figuras distintas, son distintas las obligaciones que nacen de él. Obviamente, en el contrato con efecto real no va a surgir la obligación de entregar la cosa, porque la entrega de la cosa es la que perfecciona el contrato. ¿Se entiende? Entonces, las obligaciones que surgen son distintas y esto es lo que vamos a analizar ahora. Carolina. Sí, era para ver si el razonamiento, si hice bien el razonamiento que hizo Gamarra, porque él parte de la base del 769. En Uruguay, transferencia del dominio de la propiedad se hace con el título hábil, que en el contrato, que sería el contrato, más el Ese modo es el análisis de y la Cafera. tradición. El análisis Claro, de no, pero Cafera. partiendo de esa base, él ¿Sí? dice, bueno, si en el mutuo se perfecciona el contrato con la entrega, ¿en dónde está la obligación que tiene el otro de restituir? ¿De dónde nació? Si el contrato se perfecciona con la entrega. No, Por a eso ver, es con efecto surge de real. ese contrato. Lo que de ese contrato no surge la obligación de entregar, sí la de restituir. Y tal vez alguna más que ya la vamos a Sí, analizar perdón, la de restituir, exacto. ¿De dónde sale si se del perfecciona contrato. con la entrega de la cosa? ¿De dónde sale, en dónde nació esa obligación? Entonces dice, tiene que ser No, pero la consensual. obligación surge del contrato. El tema es Claro, por eso cuándo se dice, perfecciona el contrato. Si se claro, perfecciona con la entrega, el contrato genera obligaciones. por eso Obviamente que dice no que va es a generar la consensual. obligación de entregar la cosa, porque con ella se perfecciona el contrato. Ahí Para está. la postura tradicional. Bien, ¿Sí? perfecto. Nicolás, y seguimos. Profe, a ver si lo entendí. Acá la diferencia que tenemos que tener presente es que el contrato real lo que hace es que cuando se entrega la cosa se perfeccione y produce, o sea, genera obligaciones. Esa es una Con todo postura. contrato. Sí, sí, no por eso va a dejar de generar obligaciones. Claro, pero se perfecciona con la entrega. O sea, a partir de ese momento generaría obligaciones, se perfecciona con la entrega, ¿verdad? Eso Porque es lo se que perfeccionó el contrato. Lo que ese acto de entrega no es incumplimiento de una obligación, sino que es la que perfecciona el contrato. es la que perfecciona el contrato y hacen hacer las obligaciones. Hacen A hacer las partir, demás obligaciones. Ahí las está. demás obligaciones a partir de ese momento. Y Entre entonces ellas, la que surge del texto legal, que es la de devolver la cosa. restituir la cosa. Ahí está. Y en el ¿Sí? consensual, lo que la postura de Gamarra, en realidad es que con el simple acuerdo de voluntades ya se perfecciona el contrato. Entonces, las obligaciones van a ser diferentes. Una de esas va a ser justamente entregar la cosa. Exacto. Bien. Además de permitir el goce y después ya la vamos a analizar. Por eso vamos a hacer ahora, y te pido un minuto, Aaron, después me decís si hablamos de lo mismo. Pero quiero analizar cuáles son las obligaciones que surgen del contrato de acuerdo a cada una de las posturas. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos ante un contrato con efecto real, para la doctrina tradicional, Peirano Facio, la única obligación que surge del contrato, en esa posición, es restituir la cosa, porque la entrega en sí misma sería constitutiva del contrato, no es una obligación que surja de él. ¿Sí? Hay parte de la doctrina que también acepta este efecto real del contrato, pero que dice que la única obligación no es del mutuario, sino que es del mutuante, del que entrega la cosa.
¿Y cuál es esa obligación? Permitir el goce de la cosa. Por aquello que leímos de que se da la transferencia para que disponga libremente. ¿Se entiende? Entonces, en una misma forma de ver el contrato como un contrato con efecto real, estas posturas tienen distintas, entiende que hay distintas obligaciones. Una de ellas es la obligación del mutuario, del deudor, de restituir la cosa. Para otra postura que tiene la misma base de efecto real, es permitir el goce, obligación que está en cabeza del mutuante. ¿Sí? En ambos casos el contrato es unilateral. ¿Sí? En ambos casos el contrato es unilateral. ¿Sí? Acá les dejo en la PPT para analizar justamente un poco los fundamentos de la doctrina tradicional. ¿No? Hay todo un tema con el tema de la restitución. Hay quienes entienden que la restitución en sí misma no es una obligación, sino que obedece a la extinción del contrato. Con la restitución se extingue el contrato. ¿No? Vamos a la otra posición, quienes entienden que el contrato es consensual. Para Gamarra, que niega la existencia de contratos con efecto real, dice que la obligación del mutuante es entregar esa cosa fungible, ya sea el dinero u otra cosa fungible, y a su vez permitir el goce de la cosa. Este sería un contrato unilateral, pero la obligación que analizamos hace un rato del mutuante de restituir la cosa, para Gamarra no es una obligación, sino que es un acto que surge o que genera la extinción del contrato. Por eso es unilateral y además no hay obligaciones por parte del mutuario. Para Esa me gusta Cafera, más. tienen para elegir. Para Cafera, la obligación del mutuante es entregar la cosa fungible. Punto. Pero también existe una obligación del mutuario, que es devolver una cosa de la misma especie y calidad, tal cual como lo dice el código. ¿Ah? En este caso también el contrato es unilateral. Sin embargo, tenemos obligaciones en cabeza del mutuante y del mutuario. La pregunta es, ¿por qué el contrato es unilateral? Porque Alfredo. establece la obligación para hacerle una despacho. Porque Ay, no hay equivalencia de las partes. las obligaciones no son. Ahí está, no hay sinalagma. No es que yo presto el dinero para que me lo devuelva. No, yo presto el dinero para que lo utilice. ¿Sí? Y después surge la obligación de devolverlo. ¿Sí? Ivana, Yo iba a decir eso mismo, que las obligaciones no se miran como equivalentes. bien, perfecto. Es por eso. Aarón, te dejé colgado hoy con una pregunta. ¿Sí? No, yo iba a decir sobre los contratos reales que si siempre son unilaterales, puesto que al momento de perfeccionarse, no existen obligaciones para el mutuante. Bueno, ahí vimos alguna posición, la repasamos. Acá, ahí se ve. Donde parte de la doctrina moderna entiende que el contrato tiene efecto real, que es un contrato unilateral, pero la única obligación es en cabeza del mutuante. Y esa obligación es permitir el goce de la cosa. Yo te presto el maíz, pero usarlo como quieras. Yo no te puedo imponer obligaciones de cómo usarlo. Porque la norma dice para que lo use libremente. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, ¿puede volver a lo atrás? A ver a cuál, tú decime a cuál. Ahí, a la moderna, a la doctrina moderna. Sí. En ese caso, dice que la única obligación está en cabeza del mutuante y es permitir el goce de la cosa, pero en el código establece que debe restituir y que no la Bueno, toman pero es la postura que se afilia a que la restitución no es una obligación que surge del contrato, sino que lo que genera es la extinción del contrato. Y como tal no es una obligación. profe, pero eso es una Te lo interpretación, obviamente, ¿Eh? claramente que es doctrinaria, pero no es lo que dice el código. Bueno, es lo que dice la postura y está bueno el análisis y está buena la contraposición, porque el código dice claramente con la obligación de devolver una cosa de la Exacto, misma calidad. dice con la Lo que ellos obligación. no la llevan al nivel de obligación, sino que dice que, de hecho, Gamarra también lo analiza, no lo dice muy bien, dice que Ya el que el acto más realista, profe, sería Cafera, que se ajusta mejor a lo que dice el código, literalmente. parecería que sí.
A Luis, por Pero ejemplo, le gustó más la de la Gamarra. doctrina moderna se asemeja más a Gamarra. Yo Claro, creo pero hay que parte de la doctrina moderna que entiende que el contrato puede tener efecto real. O sea, de cómo interpretemos este asunto de la entrega, y vieron que estamos hablando solamente de la entrega, se generan todas estas discusiones doctrinales. Que está bueno que las estudien, en el material que está en EVA están bien desarrolladas cada una de ellas. Yo intento acá, en la PPT, en cierta forma, hacer un resumen de cada una. No alcanza con esto, por supuesto. Dani, Una cosa que me llamó la atención, ¿no se puede entonces limitar el para qué del uso de la cosa que se presta? no se puede limitar. La finalidad que se le da a la cosa que se presta. Por ejemplo, si me pedís la bordeadora para cortar el pasto y te pones a cortar, no sé, las ramas del árbol con la bordeadora. Y yo te digo, no, yo te Sí. la presté para cortar el pasto específicamente. A ver, en los contratos se puede asumir todo tipo de obligación. Sería una obligación que expresamente debería estar en el contrato, eventualmente, si se estipula un contrato para el caso concreto. ¿Tá? Lo que nos dice la norma es que no. Repasamos el 2198. El mutuario se hace dueño de la cosa. Y vos como dueño podés hacer todo tipo de acto que tiene el dueño. ¿Tá? En el mutuo, atento, pero si yo te presto a vos una bordeadora para que me devuelvas esa misma bordeadora, para que la uses, contrato de préstamo de uso, y para que me devuelvas esa misma bordeadora, en ese caso no estamos en un mutuo, estamos en un No, comodato. claro. ¿Se entiende? Sí, pues es de uso, no de consumo. ¿Cómo? Es de uso, no de consumo. Es de uso. Y ahí estamos en un comodato, con el régimen que ustedes ya estudiaron en la clase de comodato. ¿Sí? Jimena, por eso decimos, perdón, Jimena, existen dos tipos de préstamos, de las cosas sustituibles y de las cosas no sustituibles. ¿Sí? Jimena, Buenas noches, profesor. buenas noches. Gemela. En las posturas que... Perdón, Xiamela, yo leí de rápido y leo Sí, poco. Xiamela, te Gemela, bauticé, perdón, perdón. no pasa nada. En las posturas que la restitución de la cosa no es una obligación, entonces si la persona no restituye, no hay incumplimiento. Pero puede exigirla, no se extingue el contrato. Que eso La justamente, y re- está bien lo que le llamó la atención a Nicolás, ¿cómo que la obligación de devolver no es una obligación? Bueno, yo lo que le digo es lo que dice parte de la doctrina. No lo entiende como tal, sino que el acto de restitución genera la extinción del contrato. Bien, pero Profe, pero no cómo la puede exigir si no es Yo también la un... critico porque Ok, es como que estás me digan poniendo que como la una, paga no es una obligación. estás claro. poniendo como una condición, profe, resolutoria de un contrato cuando en realidad el código lo tiene como un elemento del contrato. Lo tiene como una obligación, por supuesto. Como La una obligación, restitución, perdón, del contrato. Lo están la poniendo como una restitución es uno condición. de los elementos del contrato, justamente, sí, Y sí. lo están poniendo como Entonces, una condición, haciéndole decir al artículo algo que no dice. y bueno, ojo, Pero tiene su fundamento y está bueno que lo lean, no, pero el fundamento debe estar así, bien, o sea, debe estar bueno no, todo lo que se más fundamenta. allá de que esté bien o mal, pero eventualmente, si a ti hoy o mañana te reclaman, tenés un juicio de un cliente que le están reclamando la restitución de algo que fue prestado en régimen de mutuo, esta posición te viene bárbaro. Si no, no me puede exigir, eso no es una obligación. Tiene que permitirlo y después va a estar en los términos del contrato. Claro, me Si no, llamó la atención eso, que como si no es una obligación no se la puede exigir. y bueno, claro. Gracias. Seguimos. Habíamos quedado consensual. Acá tienen la explicación también de Gamarra. Es un poco traté de desarrollar algo más. Les recomiendo la lectura. Vamos a hablar de este otro elemento que es la restitución. Comparto con Nicolás y con los compañeros que estamos hablando de una obligación. También es cierto que hay doctrina que entiende que no es una obligación. Dice el artículo 2197 que el mutuo o préstamo de consumo es un contrato por el cual una de las partes da dinero a otra con cargo de devolver otro tanto de la misma especie y calidad. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que se devuelve? ¿Qué es esa obligación, entre comillas, que nos obligamos a devolver? Algo de la misma cantidad de cosas y además algo de la misma especie y calidad. ¿Se entiende? O sea, es la misma cantidad de la misma calidad y especie. 1000 kilos
maíz, me devuelve 1000 kilos de maíz, que sean de la misma especie y calidad. ¿Sí? Esto que acabamos de analizar es el principio nominalista. ¿Sí? ¿Qué sucede con el préstamo de dinero? Vamos a leer el artículo 2199 en voz alta, el que lo tenga a mano, pero todos a leer el artículo 2199. Es decir, si nosotros formamos un contrato en el cual yo le presto a Luis $1000, la obligación de restituir de Luis, ¿de cuánto es? $1000. 1000 dólares. Y si el dólar sube, No importa. No importa si no se pactó nada de Son $1000. contrario. salvo que Estipulaciones Haya contrarias. estipulación Salvo que algo diga, estipulaciones vamos contrarias. a... O sea, lo que se debe es la suma numérica. Como el ejemplo que ponía la compañera de que le iba a prestar 1000 pesos a la hermana. Bueno, la hermana le debe 1000 pesos. No hay ajuste por IPC, no hay intereses, no hay No hay ningún devaluación, no hay tipo nada. de variación. Esto es el principio nominalista. La suma numérica es el valor nominal. La obligación de devolver es la suma numérica que está enunciada en el contrato. Préstamo de dinero. ¿Qué sucede con el préstamo de cualquier otra cosa sustituible o fungible? Vamos a leer el artículo 2201. Si se han prestado cosas fungibles que no sean dinero, se deberá devolver igual cantidad de cosas de la misma especie y calidad, sea que el precio de ellas haya bajado o subido en el intervalo, y si Perdón, esto no cortamos fuese ahí. Perdón, Luis. Sí. Cortamos en esta primera parte. ¿Sí? Se deberá devolver igual cantidad de las cosas de la misma especie y calidad, sea que el precio de ellas haya bajado o haya subido en el intervalo. Volviendo al ejemplo de los 1000 kilos de trigo, le presto a Alfredo 1000 kilos de trigo, que de pronto hoy valen $130. Cuando él me los va a devolver, el trigo se disparó y vale $300. Él me tiene que devolver 1000 kilos de trigo, no importa lo que haya variado el precio. ¿Sí? Pero este artículo tiene una excepción, que es la que sigue. A ver, Luis. Estaba el 2201. Después de intervalo. Y si esto no fuese posible o no lo exigiere el acreedor, deberá el mutuario pagar lo que valgan en el tiempo y lugar en que ha debido hacerse el pago. Es decir, yo le presto 1000 kilos de trigo para que me devuelva en la próxima cosecha y resulta que no hay cosecha de trigo. No hay trigo. Entonces, para él va a ser imposible devolverme 1000 kilos de trigo porque directamente no hay trigo. ¿Sí? O el trigo fue declarado un producto fuera de comercio de los hombres. ¿Qué hacemos en ese caso? El precio de ese momento. El precio. Aunque el trigo valga $300. Ahí sí. Aunque el trigo valga $300. ¿Ah? Entonces, acá estamos ante una imposibilidad superviniente. Y lo que nos dice la norma es que se va a pagar el valor al tiempo y al lugar en que debió hacerse el pago, en el momento que me tuvo que devolver, no a lo que valía cuando yo se lo presté, Y si sino en el bajó momento que me lo también. tenía que devolver. Si bajó también, es lo mismo, pierde el que Si prestó. subió, si bajó. ¿Ah? Acá cambiamos, en este segundo punto, al principio realista, cuando en el primer inciso habíamos analizado, al igual que en el dinero, el principio nominalista. ¿Sí? En definitiva, préstamo de dinero, salvo pacto en contrario, la suma numérica establecida en el contrato es la que se debe devolver. Préstamo de cosa fungible, salvo pacto en contrario también, aunque no lo dice la norma, ¿sí? Se debe devolver la misma cantidad numérica, si está determinada, ¿tá? De la misma especie y calidad. Eso sí se tiene que respetar. Si es un maíz grado A, se tiene que devolver un maíz grado A. ¿Tá? Sin perjuicio de que el precio haya subido o bajado en el intervalo. Seguimos con el principio nominalista. Ahora, si es imposible
devolver esa misma cosa sustituible, porque la sustitución no es posible, ¿sí? El mutuario deberá pagar lo que valgan. ¿Lo que valgan con qué referencia? Con el valor en el tiempo y en el lugar donde debió ser entregado. ¿Sí? Si necesita un traslado o lo que sea, se incluye porque se tiene que ajustar a estos términos, en el tiempo y en el lugar en el que ha debido hacerse el pago. ¿Se entiende? Ahí pasamos al principio realista. Ahí nosotros vamos a actualizar. Hay otra salvedad que también dice el código, es si no fuese posible o si no lo exigiera el acreedor. ¿No? Si el acreedor no me pide los 1000 kilos de maíz y acepta que yo le pague dinero, va a ser bajo estos términos, en lo que valga al tiempo y en el lugar que debe hacerse la devolución. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Dani? Disculpa, Mm. perdón. Sí, esto operaría entonces con el mismo nivel mm, de severidad o de rigidez más bien que una garantía, entonces. Lo digo por el tema el tema de los riesgos y esa en teoría de los riesgos, que me acuerdo que se estudiaba el tema de cuando algo aumenta desproporcionadamente, si existe o no incumplimiento. Entonces, como me acuerdo vagamente de ese debate, quería entender bien si esto es para todos los casos o si se puede argumentar en contrario, como bien es el tema. En este punto concreto no, porque lo dice la norma. La cosa perece para el mutuario, no recuerdo el término exacto, pero fue lo que le llamó la atención a Luis. De cualquier forma que sea o algo así, ya lo vamos a repasar. ¿Recuerdan? La cosa Sí, perece para el mutuario, es decir, si no el lo riesgo es puede, para él. pero eso es en cuanto al uso. ¿No? El riesgo es en cuanto al uso. La obligación de restituir se mantiene y ahí se aplica el 2201. Va a tener que devolver los mismos kilos que lo va a tener que salir a conseguir aunque lo haya perdido la cosecha. Va a tener que devolver los 1000 kilos de trigo. Y si es que no consigue trigo, si es que no hay, y acá no importa el precio, va a tener que conseguirlo y lo va a tener que pagar, mejor dicho, no lo va a conseguir y lo va a tener que pagar a lo que valga en el momento de la entrega pactada. ¿Sí? ¿Federico? Hola, profesor. Sí, profesor. Sí, buenas noches. Una consulta en realidad. En cuanto en el paso anterior, ¿no? En el préstamo de dinero del 2199. En el ejemplo que dimos, en realidad, hablamos de dólares, que ahora justo nos entraba esa duda en realidad. La cuestión de la moneda extranjera, pues, Es la digamos, suma numérica enunciada. Si el contrato claro, dice, debo pagar $100, debo entregar $100. claro, pero por el hecho de que en realidad en sí mismo no me está saliendo la palabra ahora, pero lo habíamos visto con relación a otras cuestiones. Cuando es en pesos, en realidad, o sea, si fueran 1000 pesos, serían 1000 pesos. Sí, Sin importar cuánto, o sea, cuánto reajuste, digamos, es una sin cuestión. importar ni reajuste ni valor, claro. Claro, porque la cuestión era esta, que en cuanto a la moneda extranjera, en realidad o sea, es un sistema de reajuste en sí mismo, lo que habíamos visto también, ¿no? Anteriormente. Eventualmente para las obligaciones en pesos, pero en definitiva, si yo presto $100, la obligación es de devolver $100. Ah, no cambia, o sea, no me No enteré. cambia, porque sigue aplicando el principio nominalista, la suma Perfecto, numérica enunciada en el contrato. bien. Que en definitiva es lo mismo que sucede con el primer artículo, la primera parte del artículo 2201. Seguimos aplicando el mismo principio. Viviana, Si lo ¿Esto tiene, queda estipulado en el contrato o ya por la naturaleza del esto es contrato? la norma, esto es la norma. Ah, La norma dice no, esto, salvo ahí estipulación en está, contrario. está, ¿Ah? Partes perfecto. acuerdan otra cosa, aplica lo que las partes hayan acordado. ¿Ah? Respecto a la restitución, dice la norma, habla de plazo y lugar. Entonces, ¿cuándo y dónde el mutuario debe entregar la cosa? Y ahí profesor, subí aplicamos. la mano antes de que Perdón, vaya Rosa, eso. perdón que no te vi. ¿Sí, Rosa? A mí me quedó claro la parte del préstamo de cosas fungibles. En el principio realista, usted dijo, si no fuese posible la imposibilidad superviniente. Y después Sí. dijo, o no me lo pide el acreedor. No entendí por qué no te lo puede pedir.
porque puede no pedirlo, es lo que dice la norma. Dice, y Ah, si está. esto no fuese posible, o sea, Sí. ¿cuándo aplica el principio realista? En el caso de que no sea posible, o si no lo exige el acreedor. Si el acreedor no te pide que le devuelvas 1000 kilos de maíz y vos tenés la posibilidad de pagárselo, si él no te exige Ah, algo a está. cambio, lo puedes pagar. ¿Está? Queda Vale. como Gracias. desapercibido, pero está en la norma. Gracias. ¿Sí? Restitución, plazo y lugar. Entonces, ¿cuándo y dónde el mutuario debe entregar la cosa? Vamos a leer el artículo 2202. Perfecto. Antes de seguir analizando, le pido a dos compañeros, alguno que tenga a mano el 1440 y otro que tenga a mano el 1465. Y vamos a analizar este artículo. 1440 y 1465. No, no, ya lo vamos a leer. Simplemente que lo tengan a mano para llegar a ese punto. Y para no sobrecargarte tanto a ti, Luis. ¿Qué dice este artículo? En este primer inciso, no hay problema, aguanta. El mutuario está obligado a devolver la cosa mutuada en el lugar y plazo estipulados. ¿Qué quiere decir esto? Voluntad de las partes. Si las partes acuerdan en qué términos va a ser la devolución respecto del plazo y del lugar, vamos a estar a lo que las partes ya hayan acordado. El tema es si nada han estipulado, si no hay acuerdo, la norma lo viene a resolver. ¿Tá? Y en este caso tenemos que remitirnos respecto del plazo al artículo 1440. Lo leemos. ¿Querés que lo lea? La obligación en que por su naturaleza no fuere esencial la designación del plazo o que no tuviera plazo cierto estipulado por las partes o señalado en este código, será exigible 10 días después de la fecha. ¿Ah? Que es lo mismo que dice el código, remite al artículo 1440. ¿Ah? Si nada se estipuló, el plazo se va a regir de acuerdo al 1440. Y el lugar de cumplimiento al 1465, que ya que estamos lo repasamos también. La paga debe efectuarse en el lugar y tiempo señalado en la convención. Si no se hubiese designado lugar, la paga debe hacerse, tratándose de cosa cierta y determinada, en el lugar en que estaba al tiempo de la obligación la cosa que le sirve de objeto. Fuera de estos dos casos, el pago debe hacerse en el domicilio que tenga el deudor al tiempo del cumplimiento de la obligación. Ahí me manda el artículo 1728. 1728. ¿Se entiende? Con todo esto que acabamos de ver, resulta difícil afirmar que la restitución no sea una obligación, pero Profe, hay parte de la doctrina. Creo que Nicolás estabas pensando lo mismo, ¿no? eso le iba a decir, iba a levantar la mano y le iba a decir otra vez, dice, el mutuario está obligado a devolver la cosa mutuada en el plazo y lugar estipulado. Más claro, yo le hago. Más claro, Sí, échale agua. exacto. ¿Ah? O whisky. O whisky. También sirve. Hielo, 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 hielo. ¿Ah? Y agua, 2203 habla sobre lo y mismo. En agua el caso de mineral. que no haya acuerdo o se haya convenido cuando pudiese o cuando tuviese los medios para hacerlo, y en el caso de que no haya acuerdo, nos dice el 2203 que será el juez quien resuelva. En este caso estamos ante uno de los pocos ejemplos de plazo judicial. ¿Sí? Respecto de los riesgos. ¿Se acuerdan cuando vimos el 2198 que decía, el mutuario se hace dueño de la cosa mutuada, la cual perece para él? El hecho de que perezca para él quiere decir que asume los riesgos. ¿Tá? Entonces recuerdan que el régimen general de riesgo es que si perece el género, perece la obligación. En el régimen del mutuo, si perece el género, ¿qué pasa? Que lo acabamos de ver. Hay que pagar. Debe pagar igual. Además de que el mutuario debe pagar lo que valga la cosa. O devolver, Devolver la misma cosa, misma especie. restituir.
No, no, está bien, pero si perece el género, si no hay más trigo, en el ejemplo que estábamos Ah, tratando, la paga con dinero. la paga Ah, con dinero, que es lo que vimos recién en el 2201, ¿tá? Que es este cambio de principio de nominalista a realista, ¿tá? Esas son las particularidades que tiene el régimen de riesgos para el contrato de mutuo. Respecto de los vicios, quedó claro ese punto, ¿verdad? Tema de los riesgos. sí. Respecto de Profe, los vicios ocultos. perdón, que lo Sí, interrumpa. Cuando usted dice que el régimen general, si perece, el género perece, perece la obligación. sí. ¿Me puede explicar ahí? Porque me entreveré. Es la imposibilidad de cumplimiento dentro del régimen general de riesgos, cuando se da la Pero imposibilidad de cumplimiento. cuando se trata de cosas ciertas y determinadas, los riesgos son para el deudor. ¿Sí? Pero cuando perece el género, quien asume el riesgo, perdón, no, es imposible el cumplimiento, porque perece el género. ¿Me pone un ejemplo, profe, de eso? A Perdón, ver, sí, género no es cosa cierta y determinada. Nos estamos yendo a temas que son en realidad del año pasado, ¿no? Sí, sí, profe, pero no entendí Beatriz, ¿cómo estás? Que porque no te había visto. lo llevé a otro lado, profe. Qué tarde, muy tarde, No, está bien. pero acá A mí estamos. se me ocurre, a mí se me ocurre con ejemplo, ya que estábamos hablando del trigo y todo eso, que si te dan 1000 kilos de trigo, te los llevas, ¿no? A un lugar, no los cuidas, se te humedece todo. Después vas a tener que devolver los 1000 kilos de trigo o pagárselos al que te los prestó. Y si no Igual. consigue Sí, pero trigo, Y, eso es en el ámbito del mutuo. claro, Claro, pero yo hablaba de régimen general, en realidad, el mutuo lo entendí, pero el régimen general me entreveré, no sé por qué. Porque tenés que repasar el tema de riesgos para cosa cierta y determinada o en caso No, de... profe, ya lo sé, riesgo de cosas ciertas determinadas. Perece para el acreedor, que el Pero era el ejemplo que vos estabas 1555 poniendo. lo dice. Lo que yo no entiendo como si es algo un género, por ejemplo, el género, tengo 1000 kilos de trigo, si se me perecen los 1000 kilos de trigo, puedo conseguir otros 1000 kilos de trigo y cumplir con la obligación de pagar. ¿Entiende Claro, lo pero que ese voy? no fue el ejemplo que puso el profesor. No, como puso el régimen general ahí, si perece el género, perece la obligación, me quedé ahí. Porque hay un tema de imposibilidad, si pereciera todo el género, lo cual es bastante difícil porque es al Claro, revés. a eso lo llevo. ¿Cómo hace? El ¿Cómo? género no perece. Esa es la idea Exacto, que vos eso es tenés. lo que voy yo. El género no perece, profe. En general el género no perece, pero si pereciera, estamos en el ejemplo que puso el profesor. Ah, ahora sí, En la porque yo lo hipótesis. llevaba a eso. El género no perece, casi nunca, a no ser que se extinga todo el género. Bueno, está, puede pasar. Utilización del comercio. pero dice perece para él. No, yo voy a otra cosa, compañera. Si No, Ah, perece el bueno. género, él perece la está fuera del obligación. ámbito Fuera del mutuo. del mutuo. Ah, está. ¿Tá? Donde sí. Entendemos que el género no perece, pero si pereciere, perece la obligación por imposibilidad de Está clarita cumplimiento. la lámina Cosa ahí. cosa que no sucede en el régimen de mutuo. Y la solución para este tema está en el segundo inciso del 2201, o mejor dicho, la segunda parte del 2201. ¿Sí? Analizamos los vicios ocultos del contrato de mutuo. Vamos a repasar el artículo 2204. El 2204 dice cortito. El mutuante Cortito. es responsable de los perjuicios que sufre el mutuario por la mala calidad o vicios ocultos de la cosa prestada. ¿Sí? Parece bastante claro, ¿no? ¿Cuál es el régimen aplicable respecto a los vicios ocultos? El mutuo de cosa fungible, la garantía abarca los defectos de calidad y vicios internos, al igual que el contrato de compraventa. Esto es lo que sostiene parte de la doctrina. Es una garantía típica de quien entrega una cosa. Por ello aplica tanto para el mutuo oneroso y mutuo gratuito. Es decir, que lo que acabamos de leer en el 2205, parte de la doctrina entiende que aplica para todo tipo de contrato de mutuo. Ya vamos a ver el contrato de mutuo oneroso, que es el que establece la obligación de pagar intereses. Pero sin perjuicio de ello, perfectamente podemos analizar la situación de los vicios ocultos. ¿Dónde está la particularidad acá? En lo que nos dice Gamarra.
Cuando el mutuo es oneroso, ¿tá? Aplicamos el artículo 2204. Lo repasamos. Lo pongo acá. Que dice que el mutuante es responsable de los perjuicios que sufre el mutuario por la mala calidad o vicios ocultos de la cosa prestada. Hasta ahí, todo igual. Ahora, cuando el mutuo es gratuito, que de hecho es el que venimos analizando hasta ahora, lo que nos dice Gamarra, que por analogía debemos aplicar el 2236. ¿Dónde está la analogía en el mutuo gratuito y en el comodato? ¿Recuerdan que dijimos del comodato respecto de la gratuidad al principio de la clase? ¿Que era qué? Necesariamente gratuito. Necesariamente gratuito. Vamos a leer el 2236. El comodante que conociendo los vicios o defectos ocultos de la cosa prestada no previno de ellos al comodatario, responde a este de los daños que por esa causa sufriere. Es decir, la opinión de Gamarra es que el artículo 2204 aplica para el mutuo oneroso. Cuando yo recibo algo a cambio, la paga de intereses por el préstamo realizado, ¿sí? Aplica el artículo 2204. ¿Sí? El mutante es responsable de los perjuicios que sufra el mutuario por la mala calidad o vicios ocultos de la cosa prestada. Pero, si el mutuo es gratuito, por el hecho de ser gratuito y para tener una postura a favor del mutuante, ¿tá? Lo asimila por analogía al artículo 2236 del comodato. Y ahí aplicamos ese artículo. Es una postura en favor del mutuante, pero claramente requiere conocimiento previo de la situación. ¿Se entiende? Alfredo, Se entiende, sí. No, no, profe, me salió sin querer la mano. se levantó la mano. Y hasta acá todo lo que hemos analizado, sin perjuicio de esta particularidad del 2204, refieren al mutuo gratuito. ¿Se acuerdan que al principio de la clase dijimos que el contrato de mutuo es un contrato esencialmente gratuito? ¿Sí? Pero al cual lo podemos transformar en un contrato oneroso. Básicamente refiere al pago de intereses. Vamos a leer detenidamente el artículo 2205. El mutuo puede ser gratuito y puede también intervenir en él la obligación de pagar interés por la cosa prestada. Se puede estipular interés en dinero o cosas fungibles. No será válida la estipulación sobre intereses si no constase por escrito. Los intereses deberán ser especificados documentalmente en forma expresa con mención concreta de valores numéricos. Es nula toda estipulación en contraria. No obstante, podrá establecerse una tasa variable referida a plazos o promedios determinados. Bueno, se terminaron los artículos cortitos. Acá tenemos un artículo un poco más rico en contenido, nos dice mucha cosa. La vamos a ir desmenuzando. Primero, esta idea fundamental de que el contrato de mutuo es naturalmente gratuito. Nos dice el 2205, puede ser gratuito y puede también intervenir en él la obligación de pagar intereses a la cosa prestada. O sea que también puede ser fructífero. Perdón. Otro tema importante. El ¿Es mutuario no fructífero está o obligado a... fructífero? Porque ahí ¿Perdón? falta una R, me parece. Falta una... Sí, falta una R. Falta Muy la R. atento, Luis. Fructífero, muy bien. No, claro, lo que pasa es que ahí me entreveré y digo, ¿y esto qué quiere decir? No, falta la R, es fructífero. ¿Va? Si nosotros decimos que en esencia el contrato es gratuito, estamos diciendo que el mutuario no está obligado a pagar una contraprestación, salvo pacto contrario. ¿Qué es lo que nos dice la norma? Que si se pacta el pago de intereses, esta debe estar por escrito. ¿Sí? Víctor.
Profe, lo voy a llevar un poco para atrás, pero en base a lo que dice el 2205, ¿no? Recién en el 2205 estamos hablando de que puede ser también intervenir obligación a ser oneroso. Entonces yo entiendo que el 2204 está hablando del gratuito, no del oneroso. Entonces no entiendo por qué Gamarra hace la analogía con el 2236, pero mi pregunta específica sería... Sí. ¿Esa es la doctrina más aceptada o hay disposición en contrario? ¿Hay otra opinión? ¿Cuál? Puntualmente de la Sí, aplicación que del tiene que ser, 2204. sí, de eso, que se rige por uno por el 2204 y por otro el 2236, porque yo no entiendo, yo el 2204 lo entiendo como que es gratuito, punto. Y si es gratuito, la El responsabilidad... 2204 habla de la obligación del mutuante respecto de los vicios ocultos del contrato de mutuo. No especifica si es gratuito o no. ¿Tá? Lo que Gamarra interpreta de ese artículo es que si se da la obligación de sanear los vicios ocultos, que eso aplique para el mutuo fructífero. Porque si yo presto algo y no recibo nada a cambio, opta por asimilarlo al comodato, que también es gratuito, y ir bajo el mismo régimen de vicios ocultos. Es decir, si tengo conocimiento del vicio, me tengo que hacer cargo; si no tengo conocimiento del vicio, no me tengo que hacer cargo. Ese es un poco el razonamiento. Pero es una posición de Gamarra. También acabamos de ver la de Lorenzetti, que dice que aplica para todo tipo para el mutuo, ya sea gratuito o fructífero. ¿Sí? Si Volviendo al lo que tema de los me interesa intereses. saber si hay jurisprudencia, yo no he visto jurisprudencia sobre esto. O Y sea que no no, es sé, porque no sé qué pensaría la difícilmente haya por jurisprudencia. escrito un contrato que no sea fructífero. Por eso, es muy raro porque es muy raro, este, lo que no he visto en realidad es jurisprudencia, sacando ese caso que vimos el otro día de si era mutuo o era donación, no he visto jurisprudencia en general de supuestos de mutuo gratuito. En general, la jurisprudencia que conozco es toda sobre mutuo fructífero. Y Perdón. menos hay un caso de vicios ocultos en un contrato gratuito, como para Y poder aplicar esta menos, opinión de Gamarra. exactamente, y menos llevar el problema de que haya además una cuestión de vicios ocultos. En un Pero mutuo, no podemos escapar del análisis para tenerlo no, presente no, no, en nosotros el tenemos que estudio. saber, y ojo, todo lo que se da en clase se pregunta, ¿está? Y se pregunta. Si me permitís 30 segundos, Sí, claro. el otro día iba mirando una duda que hubo en EVA con relación a una de las preguntas, que no voy a volver a ese punto, y básicamente era la distinción entre inoponibilidad e irrelevancia. Ese es un tema que específicamente yo lo aclaré en clase. O sea que me quiero quedar tranquila de que en general tengan en cuenta que lo que se da en clase se puede preguntar, como ya pasó. Esto se puede preguntar lo que se está explicando porque como ustedes ven se está dando en clase. Simplemente quería decir eso. Perdón la interrupción, yo. Clarísimo. No, por el contrario. Volviendo al punto del interés, y tengo especial interés en que esto les quede claro. Por eso repito lo que está en pantalla. El contrato de mutuo es naturalmente, Gratuito. perdón, el contrato de mutuo es esencialmente gratuito. Acá está mal esto. El que es Ah, naturalmente... vamos a arreglarlo porque si no vamos a pensé generar... que era así, que había No, cambiado no, no. porque era oneroso. Espere que justo dejé de compartir y no está bien que dejé de compartir. A ver si... El fructífero es oneroso. Ahí está. Me falta la R. Menos. Eh, Ahora dejamos a Luis más tranquilo con eso. Y borramos lo de naturalmente. Profesor, pero en lo que tenemos del manual de la profesora dice, introducción, el mutuo es naturalmente gratuito. Está lo de naturalmente. Lo que yo quiero distinguirlo del concepto que vimos al principio, que hace de que el comodato es necesariamente gratuito y el mutuo es esencialmente gratuito, pero no necesariamente. Entonces no quiero generar confusión de palabras. ¿Tá? Cuando nosotros analizamos el mutuo es gratuito, salvo que se pacten intereses, y ellos deben ser por escrito. Eso es lo que dice el 2205. Por eso hago hincapié en eso. ¿Tá? Por El necesario mutuario, para ir a examen.
Y el perdió todo el mutuario curso conmigo. no está obligado a pagar intereses, salvo pacto en contrario. Aclaro porque la idea que muchos tenemos es que el préstamo viene asociado a los intereses. Y estamos analizando lo contrario. El préstamo es gratuito. Si lo asociamos a intereses, esa particularidad tiene que estar establecida en el contrato, por escrito. Y ahora vamos a ver el alcance de esta expresión por escrito, si es un tema de solemnidad o de prueba. Pero tiene que estar. ¿Sí? Eso es lo que quiero resaltar con el punto. ¿Sí? Esperen que lo voy a agrandar acá. Y vamos de vuelta al punto. ¿Ah? Si se pacta el pago de intereses, esto debe estar por escrito. ¿Por qué? Porque el contrato de mutuo es naturalmente o esencialmente gratuito, no necesariamente gratuito como comodato. ¿Sí? Esta cuestión de los intereses deben pactarse por escrito, que está en el tercer inciso del 2205, ha dado también para la discusión. ¿Es un requisito de solemnidad o es un requisito de prueba? Ese es el punto. Y eso es lo que vamos a analizar. La doctrina mayoritaria, Acá nos dice que más que tiene tomar que ser. posición, analicemos todas para darle luego buen uso. La doctrina mayoritaria entiende que es un requisito de solemnidad, sobre todo ¿Y dónde por dice? el acápite del artículo que dice no será válida la estipulación. Hay una posición que entiende que es un requisito de prueba. Y ya la vamos a explicar cada una de ellas. Camila, No, no, me pasó otra vez lo mismo, que iba a decir eso mismo que dijo usted, que es porque que si no, no es válido, que por eso sería de ese es el solemnidad. fundamento de la doctrina mayoritaria. ¿Sí? Me falta una hoja acá. Ahora sí. Ah, ahí. Vamos a leer qué dice el artículo 2209. Si se ha pagado intereses, aunque no estipulados, no podrá repetirse ni imputarse al capital. Ah, el 2209 nos dice que, pactados los intereses, que recuerden que deben ser pactados, perdón, si se han pagado los intereses, aún no estipulados, pero si se pagaron, no puede repetirse ni imputarse al capital. Básicamente esas dos cuestiones. No se puede repetir, no se puede imputar al capital. Si entendemos que la estipulación de los intereses por escrito es una cuestión de solemnidad, ante la situación del 2209 nos enfrentamos a una obligación natural. ¿Se animan a leer el segundo inciso del 1442? Lo leo, profesor. Sí. Léelo, sí. Son obligaciones naturales, inciso 2, las que proceden de actos o instrumentos nulos por falta de alguna solemnidad que la ley exige para su validez. Es decir, que el pago de un interés que no estaba por escrito, que no cumplía con la solemnidad, termina siendo una obligación natural. ¿Recuerda la obligación natural? No puede exigir el cobro, pero sí puede retenerlo en el caso de que sea pago. ¿Sí? Si entendemos que es un requisito de solemnidad. En la posición de Peirano, si es un requisito de prueba, esta situación del pago de intereses no estipulado pasaría a ser un pago de lo indebido. Leemos el primer inciso del 1312, 1312. 1312 está acá. Bueno. El que por error ha hecho un pago tiene derecho de repetir lo pagado si prueba que no lo debía. Sin Si embargo, prueba que no lo debía, por eso lo de requisito de prueba. ¿Se entiende? Sí. Si yo Sin pruebo que no embargo, lo debo, requisito es un requisito de prueba, el hecho de estipularlo por escrito en el contrato, estamos ante un pago de lo indebido. La forma de reclamar el pago de lo indebido es distinta a la forma de reclamar una eventual obligación natural. ¿Se entiende la diferencia? Profe, ¿puede explicar de vuelta la posición minoritaria? Para la posición minoritaria,
¿Ah? Lo que dice el 2205 de que el interés debe establecerse por escrito es un requisito de prueba. O sea, yo puedo probar que no debo los intereses si no están establecidos en el contrato. Básicamente es por eso. ¿Se entiende? Si yo eventualmente pago intereses no estipulados, como lo dice el 2209, si entiendo que estoy ante un requisito de prueba, estaría, en el caso de hacer el pago, frente a un pago de lo indebido. Está claro, ¿Sí? un cuasi contrato. Ahí está. Bien. Y ahí no hay ¿Recuerdan todo acción aquello judicial. que vimos? ¿Perdón, No, Alejandra? disculpe, quería agregar que en uno sí tenemos acción judicial y en el otro no. Claro, en el otro no tengo el derecho de exigir la obligación natural. ¿Entiendes? En el pago de lo indebido, en el cuasi contrato, el pago de lo indebido, sí. Y ahí está la diferencia de acuerdo a la posición que se adopte. Que no deja de ser una posición minoritaria y también es válido aclararlo. ¿Sí? ¿Se acuerdan todo aquel análisis que hicimos de las obligaciones del contrato respecto a si el contrato tiene efecto real o si es un contrato consensual? Bueno, ahora tenemos que hacer ese mismo análisis, pero con una nueva obligación. ¿Cuál es la nueva obligación? Los intereses, pago de Los intereses. intereses. El pago de intereses, justamente. Para la doctrina tradicional, que entendía que el contrato era un contrato con efecto real, de acuerdo a las obligaciones que habíamos analizado, en su momento era la obligación de restituir lo prestado. Ahora se suma la obligación de pagar intereses, ambas en cabeza del mutuario. En este caso seguimos teniendo un contrato unilateral. Para la doctrina contemporánea, aquel análisis que tiene conclusión que el contrato es consensual, existe una obligación del mutuante, recuerda lo que hablamos de la obligación de la entrega de la cosa, y una obligación de restituir y de pagar los intereses en cabeza del mutuario. Ahora es bilateral. Ahora es bilateral, por lo que analizamos del sin alarma. Para la doctrina moderna, también recuerdan que hablamos del contrato con efecto real, que entendía que la obligación estaba en cabeza del mutuante, que era permitir el goce de la cosa, por todo aquello de que hablamos de la restitución, lo cual no le convenció en ningún momento a Nicolás. Se suma la obligación de pagar los intereses en cabeza del mutuario. ¿Sí? También estamos ante un contrato bilateral. O sea, el hecho de incorporar una nueva obligación, que en este caso obviamente va a ser en cabeza del mutuario, nos altera aquel análisis que habíamos hecho de las obligaciones respecto del contrato con efecto real o consensual, donde no había obligación de pagar intereses. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, yo no entendí la última parte de la doctrina contemporánea. ¿Recuerdan aquella doctrina que habíamos analizado, la obligación de restituir la cosa? Que entendía que no era una obligación, sino que era un efecto propio de la extinción del contrato. Todo aquel análisis y la crítica que le hicimos con el compañero Nicolás Jersey. ¿Sí? Si eso no es una obligación, bueno, entendimos. Más allá de la opinión que tengamos, parte de la doctrina entiende que el hecho de la restitución está asociada a la extinción del contrato y que no es una obligación del mismo. Por eso no había obligación del mutuario. No había obligaciones. La obligación estaba en cabeza del mutuante, el cual debía permitir el goce de la cosa. Tampoco era una obligación la entrega, porque entendía que la entrega era el perfeccionamiento del contrato. ¿Sí? ¿Recordás aquella posición? Ahora le agregamos la obligación de pagar intereses, que esta sí está en cabeza del mutuario. Y en este caso el contrato, a diferencia de aquella situación, el contrato es bilateral. ¿Sí? Bien. Artículo 1249. Vamos a repasarlo también. Ahí. Ivana. Artículo 1249. El Bien. contrato se llama gratuito cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las dos partes, sufriendo la otra el gravamen. Y oneroso cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio de otro.
Todos los contratos bilaterales entran en las clases de onerosos, pero los contratos unilaterales no siempre son gratuitos. ¿Sí? Nos quedamos con esta última parte. Todos los contratos bilaterales entran en la clase de oneroso, pero los contratos unilaterales no siempre son gratuitos. Existen contratos unilaterales onerosos. ¿Ah? Lo que habíamos recién, para la doctrina que entiende que el contrato tiene efecto real, el único obligado es el mutuario, quien debe restituir la cosa y además pagar los intereses. ¿Ah? Por lo tanto, en este caso estamos ante un contrato unilateral y oneroso. ¿Sí? Hablemos entonces de los Johnny, tengo un intereses. temita, tengo una ¿Sí? cuestión que me preocupa. Cuando vos insistís con el tema del efecto real, ¿te estás ¿Sí? refiriendo al contrato real? Porque una cosa es un contrato real y otra cosa es un contrato con efecto real. Me ¿Sí? preocupa porque yo creo que todo lo que venís explicando hasta ahora estás hablando de contrato real, no de Contrato con... contrato con efecto real. El Ujú. contrato con efecto real, ¿te acordás que evidentemente es aquel que por el solo perfeccionamiento ya determina la traslación del dominio o la El constitución de derechos dispositivo. reales? Ahí está. ¿Ah? Ahí ¿Sí? va. Creo que acá, en todos los casos que estamos hablando de contrato real, que es aquel que de acuerdo al 1252 se perfecciona con la Con entrega la de la entrega. cosa. Para dejarlo, Está bien porque aparte nos generó incluso alguna duda en cuando lo hablamos, cuando analizamos las posiciones perdón que yo en el no principio de estaba la y clase. no pude No, pero intervenir en el está momento perfecto. oportuno. Es más, Contrato real. estamos en todos los casos que vos dijiste hasta ahora, contrato con efecto real, en Nos realidad referimos a un contrato se está real. refiriendo a contrato real, que Contrato no es lo real. mismo. ¿Tá? Me parece muy importante eso aclararlo, incluso en Está esto muy que estás bien. viendo ahora, esto último que estás viendo, es muy paradigmático, o sea, todos los bilaterales son onerosos, pero no todos los unilaterales son gratuitos, puede haber unilaterales onerosos, y la hipótesis de unilateral oneroso es justamente el mutuo fructífero, que para la línea de los que creen que el mutuo es un contrato real, Real. que se perfecciona con la entrega, en este caso de la cosa fungible, el dinero, eh, no cambia la naturaleza de unilateral, pero sí cambia que es oneroso, porque es Sí, fructífero y el mutuario tiene una obligación que es la obligación de pagar intereses. perfecto y es válida la aclaración. De hecho, es lo que dice, como dice el dicho, haz lo que digo y no lo que digo. Haz lo que hago y no lo que digo. Bueno, acá es lo que dice, no lo que dije. Para la doctrina que entiende que el contrato como Por eso real, estaba correcta, la presentación está ahí impecable. está. La Y si lo presentación está defecto, correcta porque no dice, en ningún lugar de tus presentaciones dice con efecto, dice contrato no, no, real. contrato real. Mirás para Contrato real. atrás, Es el todas hasta contrato que ahora. se perfecciona con la entrega de la cosa. Ahí está. Y no cambia tampoco las distintas teorías de que depende de quiénes, dónde están las obligaciones. Claro, sí cambia para la teoría que dice que el mutuo es un contrato oneroso y no real, porque en el derecho positivo uruguayo es incompatible la categoría del contrato, del contrato, perdón, consensual con el contrato real, ¿tá? O sea, cuando vos ponés anda para atrás que vamos a mirarla de vuelta, la que dice doctrina moderna, ahí está. Doctrina contemporánea le pones vos, contrato consensual, ¿tá? Acá hay gente que dice, incluso acordate que en algún punto hasta el propio Gamarra, que no creía en la categoría del contrato real, También y lo después analiza. está la posición de Cafera, que es muy clara en este sentido también. Pero como ustedes ven, tanto en la primera como en la última, lo que estamos hablando es de contrato real, con distintas maneras de verlo y viendo de diferente manera, pero no cambia la idea de que estamos frente a contratos reales. La única que sí cambia es esa posición que dice, no sería un contrato real, que no quiero volver atrás, porque esta parte ya la explicaste vos en la clase al principio, porque se explica al principio, cuando se explica qué naturaleza tiene, o sea, todo lo que ya explicaste. Esta posición contemporánea es una que habla, lo categoriza como un contrato consensual con las explicaciones que vos ya viste. Pero quería aclarar eso porque como vos Está bien. lo repetiste más de una vez, yo quería que quedara claro
que no estamos hablando de contrato con efecto real. Sino contrato real que se perfecciona con la entrega. Contrato real, está. Sin perdón la interrupción, pero me parecía No, importante. clarísimo y por supuesto que es muy válido. Vamos a intereses. ¿Qué son los intereses? ¿Qué es el interés? El interés es el precio por el uso del dinero, por el uso del dinero o de la cosa prestada. ¿Se acuerdan que estamos en un contrato de uso? ¿Sí? La visión jurídica del interés es que es una obligación accesoria al capital prestado. Nosotros venimos analizando el contrato sin los intereses. ¿Ah? La visión económica es que es la con la que se recompensa a su dueño por abstenerse del uso. Yo te doy el dinero, te transfiero la propiedad, puedes usarlo libremente y bueno, si yo no tengo disponibilidad de ese dinero como contraprestación, recibo la paga de un interés. ¿Sí? El interés tiene algunas particularidades que las podemos ir analizando. Por ejemplo, se presumen cancelados los intereses cuando el mutuante otorga carta de pago por el capital. Eso lo establece el artículo 22.10. Podemos repasarlo. ¿No? Esto es lo que dice la norma. Es una de las particularidades que tiene el interés. Otra de ellas es la presunción legal que establece el artículo 22.11. Vamos a repasarlo, también es cortito. 22.11. El recibo de intereses posteriormente vencidos, dado sin condición ni reserva, hace presumir el pago de los anteriores. ¿Sí? Respecto del carácter accesorio de los intereses, que es lo que hablábamos, la visión jurídica, repasamos el 22.12. La estipulación sobre pago de intereses durante el plazo prefijado para que el deudor goce de la cosa prestada se entiende prorrogada después de transcurrido aquel por el tiempo que se demore la devolución del capital. Lo vamos a ver más adelante cuando analicemos el interés moratorio y el interés compensatorio. Acá se refiere al interés compensatorio. Tú me tenías que devolver los 1.000 pesos el 30 de abril. Viene mayo y sigue pasando los días, me vas a estar debiendo el mismo interés establecido en el acuerdo. Hasta tanto yo te intime el pago, te genere la constitución en mora. Ya vamos a ver cuál es el punto para que se dé un cambio en el interés. De hecho, vamos a analizar los distintos tipos de interés. Les agrego el artículo 1477 a este concepto. El que debe un capital con intereses no puede, sin consentimiento del acreedor, imputar al capital la paga que verifica. La paga por cuenta del capital de intereses se imputa a estos en primer lugar. Esto todo relacionado al carácter accesorio de los intereses. Otra de las particularidades está la prescripción, artículo 12.22, la obligación de pagar intereses o el interés por el dinero prestado se da a los 4 años. Esto es un tema complejo que lo vamos a pasar por alto, la prescripción presuntiva. Y quisiera llegar rápidamente a esta clasificación de intereses. Los intereses los podemos clasificar por su fuente, de dónde provienen, intereses convencionales o intereses legales. Los podemos clasificar por su forma de cálculo, el interés simple, el interés compuesto, y lo podemos clasificar de acuerdo a su función económica, interés compensatorio o interés. Rápidamente a ese punto, de pronto en la clase que viene repasamos estos otros. Esto no los voy a poner a hacer cuentas. Vamos a pasar rápidamente. Ya se nos viene la hora. ¿Qué se cuenta con la ley de usura? Ya más adelante, en la clase que viene, vamos a tratar ese tema y vamos a analizar los intereses. Pero quiero hacer hincapié en estos 5 minutos que nos quedan en esta clasificación de interés de acuerdo a su función económica. El interés es compensatorio o moratorio. Y acá lo más importante es la palabra o.
Nunca van a tener intereses compensatorios y moratorios. El interés es compensatorio o moratorio, ¿sí? El interés compensatorio es lo que hablamos recién en la definición de interés. Es la contraprestación por el tiempo que se procede para la restitución. Ese es el interés compensatorio. Que de hecho vimos que si se demora la restitución, el interés va a seguir siendo compensatorio. Recuerdo lo que acabamos de leer. ¿Sí? El interés moratorio es la sanción por incumplir con la restitución en el plazo estipulado. ¿Se entiende? El interés moratorio es sancionatorio, es la sanción por incumplir con la restitución en el plazo estipulado. Claramente tienen una diferente función económica. Uno es justamente compensar la ausencia de ese bien que yo presté, el dinero o la cosa fungible o sustituible, ¿sí? Por un determinado plazo, que incluso se puede prorrogar hasta tanto yo no reclame la restitución. Otro es cuando ya estamos ante un incumplimiento, ¿sí? Sí, está claro, La se ley... cobra solo un interés. ¿Cómo, Alejandro? Perdón. No, que se cobra solo un interés, está claro. O es compensatorio o es Tipo de moratorio. interés, Por eso es la por eso. importancia de la palabra o. Es uno ¿Sí? solo el interés. Es uno solo. Vamos a Puede ser repasar lo una que dice el artículo conjunción 3 de la ley disyuntiva. de usura. ¿Perdón, Luis? No, hablé de gramática, que el o es una conjunción disyuntiva. Disyuntivos. ¿Una cosa o es otra? Artículo 3 de la ley 18.212. Tipos de interés. Solo se podrán aplicar intereses compensatorios o de mora, los cuales deberán ser pactados en términos claros y precisos. ¿Sí? Compensatorios o moratorios o de mora. ¿Sí? Y lo vamos a explicar con una gráfica y con esto terminamos la clase de hoy. Tenemos un primer momento que es el préstamo. Y no vamos a entrar acá si estamos ante un contrato real o consensual. Tenemos el préstamo, se dio el dinero. Comienza a transcurrir un plazo, un periodo de tiempo, hasta que llega el vencimiento pactado para restituir el dinero. Durante ese periodo, yo voy a cobrar un interés compensatorio, que me va a compensar a mí la ausencia de ese dinero. A mí como prestamista me va a compensar la ausencia de ese dinero. Una vez que yo reclamo la devolución del dinero, una vez que yo constituyo en mora a mi deudor, y solamente ahí, a partir de ese momento, hasta el efectivo pago, ese interés va a ser moratorio. ¿Se entiende? Sí, Había una profe. mano por ahí que subió y bajó. Ah, repasamos el artículo. ¿Se acuerdan cuál era? El artículo 3. ¿El artículo? No, el artículo 3 de la ley dice que nos dice que el interés es compensatorio o moratorio. ¿Sí? Vamos al 2209. ¿Cómo? Sí. Sí, pero mientras tanto, lo tenemos ahí a mano el 2209. Perdón, Luis, ¿qué es lo de claro en mora? ¿Cómo le digo mirá? A ver, por favor, es el año pasado, es responsabilidad civil, son las formas de constituir en mora. No es le digo mirá, lo llamo por teléfono, le mando un WhatsApp. No es, por favor, Se por puede hacer favor. por intimación judicial 1336 o telegrama colacionado. de diferentes formas que hay. Perdón, 1336 todo de punta a punta o telegrama colacionado. Me preocupa porque vos decís eso y parece que le digo mirá, no le digo mirá, 1336, porque acá cuando acá el profesor está hablando de incumplimiento, son las nociones que vieron en responsabilidad. Cuando se habla de mora, es una especie de incumplimiento, es el incumplimiento temporal. Pero el profesor está explicando otra cosa, está explicando que los intereses o son compensatorios durante todo el tiempo en que dura esta situación, que el que prestó la plata no la tiene y el otro está debiendo, está compensando eso hasta que se devuelva. Y otra cosa es cuando hay incumplimiento, que solo va a ser a partir de la mora, y por eso muy correctamente la presentación dice
constitución en mora, ni siquiera dice vencimiento, porque la constitución en mora puede ser posterior al vencimiento, puede no coincidir con el vencimiento. Lo que importa Y es que eso lo haya, vamos a ver con el 2212. por eso mismo, son los dos artículos que hay que ver, el 21, el 2009 y el 2112. Vamos a repasar el 2212. Y ahí nos quitamos la duda. La estipulación sobre pago de intereses durante el plazo prefijado para que el deudor goce de la cosa prestada se entiende prorrogada después de transcurrido aquel por el tiempo que se demore la devolución de capital. Hasta tanto que le agregaríamos a la comunicación. Hasta que Hasta se tanto que constituya se en va, mora. hasta tanto se dé la constitución en mora. O ¿Se sea que si entiende? pasa un mes después que está el vencimiento, que tiene que devolver, restituir la cosa prestada, el dinero, por ejemplo, en este caso, va a seguir corriendo los Un mes intereses o el tiempo que sea, porque la cuestión no es un tema temporal, sino que es de este la hecho constitución en jurídico, mora. nada más ni nada menos que la constitución en mora. Mientras no se constituya Hasta en tanto mora, él no sea después va a estar incumplidor, y ustedes ya entonces. saben qué se necesita para ser incumplidor, va a seguir pagando los intereses compensatorios. Ahí va. ¿Sí? Por eso por eso se trata siempre de poner la mora automática Ahí para, Es una de para las formas de empezar con los constitución en mora. intereses moratorios al otro día del vencimiento. Y ahí En te ese caso, cubriste la en cantidad ese de caso cosas. coincide con el vencimiento. En ese Exacto, caso. Claro. ese único caso. En ese caso. Sí, y solo si se pacta. Solo Claro. si se trata. Vamos con esta idea. Se corta, profe, se corta. Se te corta un poco Que el va a ser audio. el lunes. Vamos a repasar un poquito. A ver si me escucha. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Sí, mi internet es inestable, dice por acá. No, le decía que la clase que viene, yo le dije a Beatriz que le damos libre el viernes para que descansen tranquilos, que no lo vamos a hacer Ah, estudiar. me iba a decir, Sí. pues yo tenía No, no. ganas de hacer clase el viernes, pero vos decís que le damos Pero libre. no, creo que al final resolvimos darle el día Ah, libre. bueno, perfecto. Nos Perfecto, vemos yo el no lunes. tengo, El lunes no vamos hago, a... como en el tribunal con mis compañeros, no hago cuestión, No, no cuestión. acompaño. No, vamos a analizar nuevamente el concepto de interés, vamos a profundizar un poco sobre eso, porque después vamos a analizar la ley 18212 de usura y también vamos a ver algo respecto a la modificación que tuvo la 19210. ¿Sí? Perfecto. Gracias, Bueno, profe. Gracias, profe. solo me queda Gracias. desearles Fin de que semana, tengan buen el Día del descanso el viernes para Trabajador. todos, feliz día a los Gracias, profe. trabajadores. Nos vemos el lunes. Chao. Muy Gracias. buena Lunes. clase. Chao, chao. Es una Buen fin clase. de. Chau, chau. Buen fin de.